en su libro Repensar la pobreza nos hablan de cómo los países en vía de desarrollo pueden salir de ese problema que es la pobreza y cómo pueden subir su economía. Y esto lo hacen a través de mercados libres e incentivos adecuados. Y esto es para que las personas en verdad dejen de estar pidiendo ayuda y salgan de su pobreza por sí mismos. Por otro lado, ellos hicieron una investigación en la India, en donde se dieron cuenta que funcionaban a través de las microfinanzas. Esto era muy importante para las personas y también era un producto financiero muy exitoso. Pero ¿qué pasó? Se dieron cuenta a través de una investigación que hicieron que las mujeres de los hogares manejaban estas microfinanzas, pero este no era como muy productivo, por decirlo así. ¿Por qué? Porque los pobres no son capaces de iniciar un proyecto debido a que no tienen las capacidades e incluso tienen el dinero para hacerlo. Y esto pasa porque la cuarta parte de las familias en la India sigue pidiendo préstamos a tipo de un interés en específico. Entonces, existen las microfinanzas en la India, pero la gente sigue acudiendo a cambistas y la razón es como por qué lo siguen haciendo si en realidad pueden salir de la pobreza en vez de estar acudiendo a cambistas y ustedes crear su propia microfinanzas. Ketty dice que la desigualdad del capital humano está condicionada por factores como el origen social y las diferencias iniciales de capital. Las problemáticas de la desigualdad y la redistribución son centrales en el conflicto político, que tienen dos posiciones opuestas. La primera es la liberal de derecho, que postula que son las fuerzas mercantiles, la iniciativa individual y el crecimiento productivo. Estas permiten que las rentas y las condiciones de vida mejoren a largo plazo. La segunda posición es la izquierda tradicional, que tiene el pensamiento socialista, la práctica de los sindicatos y los postulados que solo las luchas políticas y sociales pueden resolver. Las desventajas de los más necesitados, que es producto capital del capitalismo. Desde aquí, las políticas públicas deben alcanzar el proceso productivo a fin de cuestionar cómo las fuerzas mercantiles determinan las ganancias de los que tienen el capital y las desigualdades entre los asalariados, proponiendo acciones como nacionalizar los medios de producción o establecer escalas salariales. Esta diferencia entre posturas muestra cómo las diversas no necesariamente responden a principios de justicia social y contradictorios, sino como más bien el análisis sobre el mecanismo socioeconómico que genera la desigualdad e incluso pues también existe como cierto principio que propone la sociedad donde dice que pues es justo maximizar las oportunidades y las condiciones de vida para pues un sistema social. La riqueza y la economía son dos palabras que usualmente se asocian juntas. Hemos escuchado libros como La riqueza de las naciones, palabras como acumulación, distribución y demás. Pero la riqueza en postulados económicos no ha sido siempre la misma. Es importante mostrar cómo evolucionó esta relación a través de diferentes momentos históricos y contextos. Cuando nos referimos a un punto de partida, los filósofos clásicos son esenciales en ello. Aristóteles hablaba de las ideas de valor de cambio y valor de uso, esta última haciendo referencia al valor que tiene una cosa por sí misma. En el caso del dinero, ese tenía peso en el primer tipo, el valor de cambio. La usura y la acumulación de este eran naturales. Este pensador se basaba mucho en evitar los excesos, entonces este concepto de riqueza solo serviría para saciar una necesidad. Más adelante, y decidí tomar a Aristóteles por encima de Platón por esto, durante la Edad Media y con el desarrollo de ideas mercantilistas, la Iglesia tomaría ciertas fuentes aceptadas de conocimiento, entre las que se encontraban los filósofos ilustrados. Por ende, las ideas aristotélicas tendrían trascendencia en este periodo, en donde la acumulación no era bien vista. Aún así, el mercantilismo avanzaría después de la caída del Imperio Romano y por ende el poder absoluto de la Iglesia, a lo que se empieza a asociar la riqueza con la acumulación y después con el comercio, con la capacidad comercial. Esto va estrictamente ligado con la característica proteccionista de los mercantilistas. Al transicionar a la fisiocracia, la riqueza se veía estrictamente ligada al ámbito productivo agrícola, por ser el único factor que generaba excedente. El concepto de riqueza se asociaba al cuerpo social, desde una perspectiva biológica, en donde el capital fluía continuamente. Debido a que el periodo fisiócrata se entendía como una transición del mercantilismo al capitalismo comercial, es con este paso que se refuerzan las ideas de riqueza. Se toma que entre más trabajo haya en un estado, más riqueza habrá. Producción, producción, producción. A partir del capitalismo es que aparece de manera más completa el concepto de capital que tenemos hoy en día, la acumulación infinita, el trabajo como fuente de riqueza, tomando las ideas de Smith,
y donde la mayor parte de nuestro día se ve reflejado en lo que tenemos y comprar lo que nos falta. Ahora, con respecto al punto número 3, se quiere conocer los determinantes entre la transición de las ideas mercantilistas y las ideas fisiócratas. Bueno, principalmente durante este periodo de transición, factores como la alta inflación, el bajo crecimiento económico y los postulados de Richard Cantillon ayudaron a establecer los fundamentos de la escuela de pensamiento fisiócrata. Pues la inflación se menciona debido a que todo este aumento o toda esta acumulación de los metales preciosos que caracterizaba el mercantilismo generó pues una alta inflación, lo cual se traduce a un aumento tanto en los bienes como en los servicios del mercado. Se habla de un bajo crecimiento económico debido a que pues en lo que corresponde a esta política proteccionista que pues desarrollaba el Estado o el monarca en sí, generaba que por ejemplo se establecieran los precios relativos del mercado o que, por ejemplo, se controlara todo lo que tiene que ver con comercio exterior, por ejemplo, las importaciones, exportaciones. Todo este control estatal era pues malo para la economía en sí porque pues generaba un bajo crecimiento económico. Ahora, con respecto a los postulados de Richard Cantillon, él se cuestionaba la manera en cómo la riqueza se distribuye y se genera. Él mencionaba con respecto a la teoría del valor que entre más trabajo hubiera en un estado, pues más rico este sería. También se analizaba, se cuestionaba la relación entre la oferta monetaria y pues los precios en el mercado. El efecto Cantillon muy importante ya que pues analizaba o pues se basaba en el aumento nuevamente de la oferta monetaria y sus efectos o consecuencias en ciertos sectores económicos principalmente. Esto dando una estructuración nuevamente al pensamiento económico y una primacía al trabajo agrícola. Muchas gracias. Hola Randy, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo van? Tiempo sin verlos, ¿cómo han estado? Muy bien. No, ¿Cómo yo la les pasaron cuento, las vacaciones? no, yo les cuento que tenía este súper viaje planeado para Escocia, me iba a recibir mi padrino Adam Smith, pero por todo el hecho de la pandemia me cancelaron el vuelo, entonces sigo encerrado en mi casa y pues no tengo nada que hacer y de hecho vi que ustedes pues fueron a otras partes de vacaciones, pues cuéntenme de eso para por lo menos yo cambiar un poquito la imagen que tengo en la cabeza. Bueno, yo fui a Inglaterra a visitar a mi tío Thomas Noel y les voy a decir que cuando yo me bajé del avión, la verdad vi como mucha pobreza y mucha desigualdad. Entonces le pregunté a mi tío que por qué había tanta desigualdad y él me dijo que era gracias al mercantilismo. Y que lo que hace el mercantilismo es implementar pues medidas económicas y esto es para la unificación de la política y para más poder nacional. Ah, ok, pero eso suena bastante proteccionista, ¿no? Sí. Sí, es muy proteccionista porque pues lo que hace es que el Estado siempre es lo que está interviniendo y como el Estado siempre está interviniendo y mirando que todo esté en orden, pues hay una balanza positiva, que esa balanza positiva es que el país exporta más de lo que importa para así tener como un control económico y que pues crezca como el país, como La nación, economía, ¿cierto? Ok. sí, como una nación con poder. Ok, suena muy Vea, interesante. chévere. Y Randy, yo vi en Instagram que estuviste en Francia, Sí, ¿cierto? sí, yo estuve en Francia. La verdad, siempre voy allá y la verdad, pues me la paso la mayoría del tiempo con mi amigo François Quesnay. Y pues básicamente estuvimos paseando por París y él nos sentamos en un parque y pues comenzamos a hablar como de la economía, la política económica francesa. Y lo primero literal que me dijo fue como laissez-faire, laissez-passer, le monde va de l'homme. ¿Y Que qué significa? pues eso es básicamente como dejar hacer, dejar pasar, el mundo sigue, prácticamente. Entonces, pues él me comenzó a explicar, entonces básicamente esto de, pues la política es como un orden natural, se basa en un orden natural, leyes naturales, casi una intervención del Estado, eso me pareció raro, pero bueno, allá como que no manejan eso, la verdad. Y eso principalmente, la verdad yo no lo entendía al comienzo, pues porque yo con economía nada que ver, sí, pero él como es médico, él me explicó como tipo lo relacionó con el cuerpo humano y me dijo como es que la economía es como el cuerpo humano, no sirve por sí solo, no hay necesidad de intervenirlo y me lo aclaró un montón. Pero Entonces, esas ideas pues tienen chévere. como algún nombre, como para de pronto yo Ah, buscar. sí,
Sí, no, sí, eso se llama fisiocracia. La verdad, yo nunca lo había escuchado, Ok. pero sí, es súper, súper interesante, la verdad. Y allá es súper chévere, pues, tipo, la economía en aumento. Súper, súper Ah, ok, chévere. súper bacano. No, sí, Sí. se me está quemando el arroz, entonces va a tener que llamar después. Entonces, pues espero que estés Ay, bien. bueno. Bye. Buenas noches y bienvenidos a otro episodio de Economía en Minutos. En el día de hoy vamos a tratar acerca del mercantilismo y específicamente de un postulado de Adam Smith en el cual planteaba que este era totalmente erróneo, en especial porque la riqueza consistía en el dinero. Tenemos a dos invitados hoy, ambos egresados de la Universidad de Rosario, economistas, Alejandra Vega y Randy Fernando Morales, para tratar este tema. La dinámica de hoy va a funcionar de que ambos van a tener 30 segundos y en el momento que escuchen, se les quedarán 10 segundos. Entonces vamos a empezar contigo, Ale. ¿Qué piensas? Buenas noches. Yo estoy en contra del postulado debido a que el mercantilismo se centró en una balanza comercial. Esta balanza comercial duró mucho tiempo. ¿Por qué? Porque lo que lograba esta balanza comercial era obtener grandes masas de dinero. Y lo que hacía esto era que el país tuviera mucho poder. Por otro lado, está el aumento de la población. Ellos cogían el aumento de la población como beneficio para tener mano de obra barata y así pagarles menos a la servidumbre. Vale, gracias, Alejo. ¿Qué hay de ti, Randy? Buenas noches. Me parece un crimen de lesa humanidad el estado en el que se encontraba la población en aquel momento. La calidad de vida y el bienestar era muy precario. La verdad, me parece muy triste que mucha población sea pobre y poca sea rica. De igual manera, el concepto de dinero que se tenía era muy erróneo, ya que dinero no produce dinero. Se necesitaba una economía de libre mercado. Gracias. Vale, perfecto, Randy. Entonces, como pudimos ver, la población se vio profundamente afectada, pero tenemos que entender que por el contexto y por estos grandes flujos de dinero y la acumulación eran claves para las élites políticas. Entonces, no solamente podemos juzgar un contexto desde otro lente. Muchas gracias y buenas noches.